Estudios Sociales y Cívica, segundo año de bachillerato. Las nuevas ideologías. Continuamos con la franja educativa de Aprendamos en Casa. Hoy es jueves de Estudios Sociales y vamos a estar hablando de una temática importante. Ha llegado el momento de los chicos estudiantes de segundo año de bachillerato, porque vamos a estar hablando acerca de una temática que yo sé que les va a gustar. Como siempre, como todos los jueves, me están acompañando dos profesionales que nos van a estar compartiendo mucha información. Así que mucho ojo también y atención a lo que estamos a punto de abordar. Bienvenida Candy Bautista, ¿cómo está? Muy bien, qué gusto compartir con ustedes. Estamos en una semana en la que sabemos que vamos a abordar temas muy importantes para que ustedes estudiantes puedan analizar las situaciones que se dan en su familia, en su comunidad y tomar sus decisiones y conclusiones. Gracias Candy por estarnos acompañando nuevamente. Y Federico Paredes, ¿qué tal? Muy bien, Eduard y Candy. Como siempre, muy alegre de compartir con ustedes estas experiencias y de poder aportar en la formación de los estudiantes en casa. Y de verdad queremos agradecer, creo que hablo en nombre de todo el equipo de producción, a las personas que nos hacen llegar sus mensajes, que están siempre en sintonía de la señal de televisión de El Salvador y también a través de la señal digital en la plataforma de Facebook de Televisión de El Salvador y que nos están comentando, nos llena de mucho orgullo sus opiniones. Ahora vamos a estar hablando de una temática importante, son las nuevas ideologías. Yo sé que en las temáticas anteriores, en las clases anteriores, hemos hablado mucho acerca de ideologías, pero vamos a clarificar quizás este término, ¿no es así, maestros? Así es, y es importante comenzar pensando en quizá en qué momentos de nuestra vida hemos escuchado a alguien que refleja o que manifiesta su ideología. Y hemos dicho, esta persona tiene una ideología X, o esta persona tiene X tendencia ideológica. Pues bien, todos tenemos una ideología, o varias. Entonces, y eso se refleja aún cuando no somos conscientes de ello. Correcto. La ideología es una manera de comprender el mundo. La ideología es la manera en que nos posicionamos ante la realidad. Todos tenemos una ideología, ya sea que lo manifestemos o que no lo manifestemos. Y como el tema es nuevas ideologías, esto hace referencia, Federico, a que hay ideologías antiguas. O sea, viene desde atrás. Bueno, hoy vamos a hablar de algo que se llama nuevas ideologías y eso quiere decir de que tenemos que pensar que es una categoría. Okay. Es decir, un sistema de clasificación que nos dice que existen ideologías antiguas y existen ideologías nuevas. Esto ya es una ideología en sí mismo, Edward ¿Sí? y Candy. Esto ya es una ideología en sí mismo, porque plantea que hay maneras diferentes de abordar el mundo y sus conceptos y la forma en que la gente piensa. Otros podrán decir, aquí no hay nada nuevo bajo el sol. Estamos ante seres humanos al fin y al cabo y estamos ante ideas, valores, intereses, ¿por qué habrán unas viejas y otras nuevas? Pero vamos a ver un poco sobre los contenidos que tenemos preparados para esta clase. Así es, durante esta clase, pues como ya lo mencionaron ustedes, vamos a desarrollar lo que es la ideología o qué son las ideologías. Además, tenemos algunos ejemplos de ideologías que están categorizadas dentro de este parámetro de nuevas ideologías y posteriormente vamos a analizar con casos concretos cómo se practican, se viven y se evidencian estas ideologías en la vida práctica. Tenemos una imagen, ¿verdad, Edward? Tenemos una imagen que vamos a verlo en pantalla para que también podamos llegar a analizar un poco el caso y llegar a una conclusión de qué es una ideología. Vamos a verla en ese momento y la comentamos, ¿les parece? Muy bien. ¿Verdad? Yo estoy viendo por ahí a un niño. ¿Un niño? ¿Sí? ¿A dónde? Veo un niño en la profundidad que está saliendo de un árbol que está detrás. Y hay una niña de espaldas también viendo al niño. Ya. Es cierto. Yo de primera impresión vi a la niña y me imaginé a una niña que está en el bosque y que va a entrar a ese espacio lleno de árboles y rodeado de árboles. Quizá va a saludar al niño.
¿Qué ve Federico? Pues yo le confieso que quizás mi pensamiento es un poco más oscuro porque yo lo que veo es una calavera. Me cuesta ver a la niña que está mencionando, Candy, pero sí veo la forma de una calavera en esta imagen. Ah, bien. Es curioso cómo podemos tener percepciones diferentes de la misma imagen, ¿verdad? ¿A qué se deberá esto? Quizás a que cuando hablamos de ideología, precisamente estamos hablando de un filtro, de unos lentes que nos ponemos, que cada quien se pone para poder ver la realidad. La realidad es algo que está ahí, que es concreto, pero cómo cada uno de nosotros la percibe, eso es aquello a lo que nos referimos cuando llamamos ideología. ¿Y cómo podemos llegar a construir este filtro? ¿Cómo se construye estos lentes de los cuales habla Federico? ¿A través de qué aspectos, Candy? Esos lentes seguramente están construidos a partir de una multiplicidad de variables. Por ejemplo, las ideas, los valores, las experiencias previas que tenemos, el proceso de formación al que hemos sido quizá incluidos e incluso de aquellos hechos que han marcado nuestra vida. Entonces, vemos de una manera esa realidad y también la interpretamos. Por ejemplo, en la imagen que acabamos de ver, podríamos interpretar qué está haciendo el niño que vio Federico. Ya. O qué es lo que busca la niña que está, no sabemos si entrando o saliendo en ese espacio boscoso. O si esa calavera es una imagen que representa algo específico para un momento dado. Entonces estamos haciendo interpretaciones de esa realidad que vemos. Federico, me surge la pregunta, ¿uno elige la ideología? ¿Es una decisión? ¿O es la construcción del todo de nuestra realidad? Bueno, como ya lo decía Candy, tiene que ver con vivencias, tiene que ver con valores, tiene que ver con tu entorno, tiene que ver con cómo aquella gente que vive alrededor tuyo también valora el mundo, lo entiende y sobre todo cómo se posiciona cada quien con sus acciones en el mundo. Eso es muy importante porque cuando hablamos de posición es cómo actúo. Y para actuar debo de poner de manifiesto una serie de procesos mentales que van por el pensamiento, las emociones, los sentimientos, para poder determinar cómo voy a actuar. Entonces, cuando decimos que la ideología es cómo vemos y cómo entendemos ese mundo, eso configura también cómo actúo para transformar el mundo que veo. A través de lo que yo analizo, veo, cómo he sido quizás criado a lo largo de mi familia, la enseñanza y la información que yo también he recolectado a lo largo de mi historia, decido cómo actuar y cambiar también puede ser mi realidad. Sí, ojo pues, porque aquí estamos llegando a una definición, a una definición de ideología. Podríamos enunciarla de una manera más clara diciendo que la ideología es todo aquello que nos ayuda a percibir el mundo y a tratar de actuar en él, e incluso a tratar de transformarlo. Pero al cambiar el mundo, Candy, y transformarlo, también hay como una paradoja ahí, Federico, ¿sí? Bueno, gracias por esa pregunta, Edward, porque una de las preguntas que son clásicas en las ciencias sociales es, ¿el ser humano es parte de la naturaleza o es aparte de la naturaleza? Esta es una pregunta que ustedes como estudiantes la van a encontrar en diferentes autores y en diferentes pensadores alrededor del mundo y también alrededor de diferentes culturas. Vamos a decir, las ideologías capitalistas y socialistas del siglo XX trabajaron bajo una idea y es que la naturaleza está ahí para que el ser humano la transforme y la transforme para cubrir sus necesidades. Pero en esa transformación de la naturaleza, el ser humano es aquel ser que tiene el derecho de hacerlo, que tiene el derecho de transformar la naturaleza y para eso hay que explotar esos recursos naturales, así se conceptualiza. Para las poblaciones indígenas es bastante diferente, porque su visión sobre la naturaleza es que estamos hablando de la madre tierra y a la madre entonces no se le explota, a la madre no se le destruye, se le respeta. Se le respeta. Y eso entonces incide, como yo veo y percibo el mundo, incide en cómo actúo en él. También podríamos mencionar en el campo ideológico el elemento de la religión, ¿verdad?
porque si nosotros notamos, hay religiones que configuran esa cosmovisión y forma de actuar de las personas en campos específicos. Por ejemplo, un caso muy conocido es la idea en cuanto a un bautismo, que unas religiones lo manejan de una manera y otras de otra, y eso configura el ser. O sea, cómo me siento yo respecto a la vivencia de esa religión. Pero podríamos mencionar ahí también entonces que hay algunas ideologías que buscan un cambio o una transformación y otras que no. Correcto. Eso me da pie a pensar en un sistema de clasificación también sobre diferentes tipos de ideología. Por ejemplo, aquellas personas que piensan de que todo tiempo pasado fue mejor y que sería ideal buscar que regresen los viejos tiempos, y a eso se les llaman reaccionarios. O que comparten una ideología reaccionaria. Reaccionaria. También podríamos definir aquellas personas que buscan que el sistema, sea político, social o económico, que está en este momento o en un momento dado, se mantenga tal cual está. Ya serían las ideologías del status quo. Correcto. Y también existen otras ideologías que buscan transformar la realidad o reformar el sistema actual. Y esas son las revolucionarias, que también tienen un matiz que puede ser reformista. Muy bien. Aquí hemos abordado algunas ideologías que no son religiosas propiamente, ¿verdad, Candy? Usted habló de la religión. No todas las ideologías son religiosas. Tenemos ideologías que pueden ser en el plano político, en el plano religioso, económico, y también de cómo debería de ser nuestro sistema de gobierno. Ahí tenemos otro sistema ideológico. Así es. Entonces, esta es una clasificación general de ideologías, pero hay otras clasificaciones. Correcto. Ya veíamos que una manera de clasificar, o la manera en que clasificamos, tiene de raíz un esquema ideológico. Así es. Y en ese punto de clasificación podemos pensar en eso de las viejas ideologías y de las nuevas ideologías que ustedes se planteaban al inicio. Y eso exactamente le iba a preguntar, porque una de las clasificaciones de la ideología es que muchas personas quieren regresar a un momento pasado, pero eso también hace referencia a esas viejas ideologías. ¿Cómo podemos definir o cómo podemos hablar de estos antiguos pensamientos también? Bueno, ya hemos visto que tenemos ideologías de carácter político. Pero hay gente que está planteando que existen nuevas ideologías que no tienen que ver con una ideología precisamente capitalista o socialista, y hablan de nuevas ideologías en el sentido de cosas que están pasando en el mundo de hoy que pueden reflejarse en diferentes sistemas de producción, por ejemplo. Yo en particular, y mi ideología particular, no me deja estar muy conforme con esta definición que acabo de dar, Edward y Candy, les quiero decir, porque una cosa que se llama nueva ideología es el feminismo, por ejemplo, pero las feministas y las mujeres feministas desde el inicio dijeron que la revolución debe de ser feminista, y si no, no va a ser una revolución real. Estaban insertas dentro de un pensamiento revolucionario. Quiere decir de que estas ideas van a estar muchas veces complementándose. Así es, y dentro de ese mismo campo del feminismo, incluso podríamos hablar que hay clasificaciones dentro de esa misma ideología. Podríamos definir subcategorías, como el feminismo de la igualdad, por ejemplo, que busca que las mujeres tengan oportunidades de acceso a oportunidades laborales, económicas, de desarrollo, sin tener como una forma de menosprecio hacia el hombre, ¿verdad? Por eso mismo se llama de la igualdad, es decir, oportunidades equitativas para ambos géneros. ¿Y existirán feminismos de la desigualdad? ¿Será? Pues es una buena pregunta. Creo que podríamos definir o identificar los tipos de feminismo, ¿verdad? Entonces hay uno que es más revolucionario y que busca posicionar a la mujer en diversos campos y a como dé lugar, incluso llevando a la violencia o teniendo una especie de enfrentamiento con el género opuesto. Y hablando que una ideología es el actuar, de acuerdo también al pensar de las personas,
¿Qué ejemplo nosotros podemos dar de feminismo? Claro que también se han visto a través de la historia. ¿Qué podríamos mencionar como ejemplo? Ejemplos de feminismos. Bueno, tenemos ejemplos de un feminismo que busca derechos laborales, por ejemplo. ¿Sí? Durante la Segunda Guerra Mundial fue llamado la fuerza laboral de la mujer para trabajar en una economía de guerra porque había que producir alimentos y una serie de insumos porque la mayoría de hombres en edad productiva estaban en la guerra. En este sentido, las economías abrieron el espacio para que las mujeres participaran directamente en el trabajo fuera de la casa, cuando el machismo veía que la mujer debería de estar trabajando en su casa. Entonces aquí se abrió una perspectiva, pero las mujeres tienen una lucha por sus derechos civiles y laborales desde muchísimo tiempo atrás. Incluso 3 años después de que se emitiera la Declaración de los Derechos del Hombre en Francia, en el marco de la Revolución Francesa, se emiten los derechos de la mujer y del ciudadano femenino. Otro ejemplo que podríamos citar, viniéndonos siempre a nuestro país, es la lucha por el espacio político de participación de las mujeres. Y tenemos, otra vez mencionamos a Prudencia Ayala como un ícono, ya que la hemos citado en otros espacios, que busca en una sociedad en la que solo se permite al hombre poder postularse para un cargo político, busca aperturar ese espacio para las mujeres. Y vemos que el voto femenino incluso es el resultado de esa lucha de mujeres por ese espacio. Ahora tenemos una cuota femenina para poder elegir a nuestros gobiernos municipales, por ejemplo, también a la Asamblea Legislativa, que también es parte de la lucha. Pero el análisis está, sí, ¿basta con establecer una cuota femenina o es necesario que se garantice la participación real de las mujeres en estos espacios? Y para tener un mayor entendimiento real de lo que estamos hablando, ¿les parece si vamos a ver el siguiente caso, maestros? Vamos a verlo. María. Sí, Francisco. Sí, pero dígame Paco. Ok, Paco. ¿Hacia dónde se dirige? Hacia la colonia Satélite, aquí por la gasolinera. Okay. ¿Algo de música? Sí, lo que sea. Y propósitos Si gusta, déjelo ahí. Ahí déjelo. Me de gusta la escuchar Dirección General noticias de hasta ahora. Estadísticas y Censos, el salario promedio mensual devengado por hombres es de $333.05. El de las mujeres asciende a $276. No, ¿sabe qué? Mejor cambiémoslo, centavos, pongamos música. por lo que la diferencia es de $56. Sí sabe por qué decían eso, ¿verdad? ¿El qué? Eso es lo de los salarios. Porque la mujer no trabaja igual que el hombre. La mujer siempre es la que trabaja menos. ¿Perdón? Sí, o sea, no sé si no se ha fijado usted que el hombre es el que trabaja más y la mujer es la que siempre es la que se queda en la casa cuidando a los niños, trabaja de vez en cuando. En mi casa fue así, mira. Mi papá siempre tuvo un buen trabajo y mi mamá era la que era feliz cuidándonos a nosotros. Mi papá es el que siempre supo proveer. Yo cuando me case voy a hacer lo mismo también. Voy a proveer como un buen hombre y mi esposa se va a quedar en la casa como debe ser. Pues en mi caso no ha sido así. Mi mamá es la que trabaja. De hecho, ella tiene 2 trabajos. De lunes a viernes trabaja en una maquila y el fin de semana le ayuda a una vecina vendiendo frutas y verduras en el mercado. Pero ¿y tu papá? O sea, ¿no le ayuda? Yo no conozco a mi papá y mis hermanos tampoco. Para nosotros es como que él no existe. Mi mamá es la jefa del hogar. ¿Y tus hermanos? O sea, que ayudan con la limpieza, porque yo no me veo lavando platos o barriendo, porque eso ya son trabajos de mujeres, pues. Pues en mi casa todos ayudamos. O sea, así nos repartimos el trabajo del hogar y desde pequeños, antes de irnos a la escuela, nos ayudábamos hasta revisándonos las tareas, todos. Ya me pusiste en qué pensar, fíjate.
¿A qué reflexión, Candy, podemos llegar del caso de Paco y María? Este caso tiene muchos elementos para reflexionar. Podríamos iniciar notando que ellos están analizando una situación de estadísticas, donde hay una desigualdad económica en cuanto a la remuneración de la mujer y del hombre. Pero de esa situación se trasladan a situaciones complejas y quizás más cercanas a nuestros contextos, que es a lo que se vivencia en los hogares. Entonces vemos el caso de María, que está en un hogar en el que la mamá es el soporte. Y vemos a Paco, que vive en un hogar donde el papá es el que lleva el dinero para el alimento, que mantiene la casa, y se generan esa diferencia de ideas. Entonces, ¿qué vemos? Que las ideologías están realmente marcadas por la forma en cómo vivimos, por nuestra realidad. Entonces, dependiendo de nuestra realidad, así es la forma en la que pensamos, nos expresamos y actuamos. Teniendo clara esta ideología, ¿qué otra podemos mencionar, Federico? Dentro de esto que se ha llamado las nuevas ideologías, Sí. tenemos el pacifismo. Y el pacifismo es una ideología que le ha traído consecuencias muy graves, incluso a aquellos que la han representado. Voy a poner un ejemplo rápido en el caso de Estados Unidos, de Malcolm X y de Martin Luther King. Ambos estaban a favor de la causa de los derechos de la población afroamericana. Ambos fueron asesinados. Martin Luther King estaba con la parte del pacifismo, y Malcolm X decía que era posible y que era necesario incluso tomar las armas para defender los derechos. Ambos, como les digo, detentaron una posición que era peligrosa para el resto de esa sociedad conservadora y terminaron asesinados. Tenemos otros casos de pacifistas, por ejemplo en El Salvador, ¿verdad, Candy? Ah, sí. En El Salvador tenemos el caso de Monseñor Romero. Okay. Y quizá antes de mencionar el caso, es señalar que la ideología pacifista busca evitar cualquier manifestación de violencia o de guerra. Entonces, Monseñor Romero se ubica justo en el periodo pre-guerra en El Salvador. Y él, a través de sus mensajes, y en este caso sí vamos a enmarcar en la ideología religiosa, ¿verdad? A través de sus mensajes y de su posición como arzobispo, llama a mantener el respeto a la población salvadoreña más vulnerable. Ok, vamos a escuchar entonces un poco del siguiente audio para que ustedes entiendan también el contexto de Monseñor Romero. En nombre de Dios, pues, y en nombre de este sufrido pueblo, cuyos lamentos suben hasta el cielo cada día más tumultuosos, les suplico, les ruego, les ordeno en nombre de Dios, cese la represión. Monseñor Romero nos ofreció en sus homilías mucha sabiduría y fue capaz de ofrendar su vida para defender esos valores de los que él estaba profundamente convencido. Aquí tenemos un caso de alguien que está dispuesto ante el peligro que se le ofrece a ofrendar su vida por aquello en lo que cree. Así tenemos, por ejemplo, a Mahatma Gandhi en la India, que hizo un movimiento revolucionario a partir de la no violencia. Entendiendo ya el pacifismo, ¿qué otras ideologías podemos destacar, Candy? Podemos mencionar dentro de este campo de las nuevas ideologías al ecologismo, del que Federico ha dado algunos elementos también en la reflexión, el posmodernismo y otros. ¿Qué conclusiones entonces generales, Federico, podemos sacar de esta temática, nuevas ideologías? Es que las nuevas ideologías habría que considerar que están siempre insertas dentro de un mundo que es complejo y que tenemos siempre diferentes lentes para observar la realidad. Las nuevas ideologías están insertas dentro de la historia de las ideas de la humanidad. No podemos separarlas como que son frescas y absolutamente separadas de todo lo demás. Son nuevas ideologías porque en el contexto del mundo que vivimos han cobrado relevancia, pero no se pueden separar de aquellas que le dieron origen, ¿verdad? Aquellas que ya mencionamos como la ideología religiosa, la política, diferentes maneras de entender el mundo, la sociedad, la economía, nunca van a estar separadas. Edward, Candy, yo
por ejemplo, esa es mi ideología, ¿Sí? que son parte intrínseca, ¿verdad? Muy De bien. su ser. Candy, una reflexión. Bueno, que justamente la ideología es lo que define lo que somos, porque en ella, como Federico dice, está intrínseca, es nuestro ser, nuestra cosmovisión, nuestra formación. Y la ideología se puede transformar, pero es necesario conocerlo, ¿verdad? Entonces es importante que aprendamos a conocernos y a saber cuáles son las convicciones que tenemos, y así podemos determinar cuál es nuestra tendencia ideológica también. Gracias Candy, gracias Federico por habernos acompañado en esta clase nuevamente y gracias a ustedes por habernos sintonizado a través de las diferentes plataformas. Es así como nosotros nos despedimos en este día y los vemos el próximo jueves. Hasta la próxima.